Mitzvah Halá. Todos, señores, estamos en temas de kashrut que tienen que ver con las mitzvot de la agricultura en Eretz Israel. Y luego de la interrupción de la semana anterior, que hablamos de Lag BaOmer, vamos a regresar y vamos a hablar del tema de, básicamente, cerrar el tema de la mitzvah de Halá, que es una porción que tenemos que separar de la masa que preparamos de 5 cereales, de los 5 cereales, trigo, cebada, centeno, avena y espelta, cuando vamos a preparar con ellos pan o productos que serán horneados. Y ya vimos las principales ideas de este tema. Ya hay una halajá que dice que si yo tengo una masa que en un principio tiene la cantidad de harina que obliga a sacar halá, en un caso así, que nosotros hablamos aproximadamente de unos 1700 gramos, o sea, 1,7 kg. Hay quienes opinan, eso es para que se saque la halá con brajá. Sin brajá, ya desde los 1250 gramos, o sea, 1,250 kg. Entonces hay una opinión que dice que si yo tengo la cantidad de harina que me obliga a separar la halá, pero la idea del panadero o la persona que está horneando es dividir esa masa antes de hornearla en varias masas pequeñas. ¿Para qué? Para hacer una cierta cantidad de panes o de pasteles que todas son de la misma especie. Entonces teóricamente, si yo ahora miro cada masa por separada, no tengo la medida de halá. O sea, cuando yo junto, las tengo a todas juntas, tengo la medida. En el momento que yo agarré y partí esa masa para de cada una de ellas hacer un pan separado, aparentemente ya no tengo la medida. De cualquier manera, yo la considero como una sola masa y se aparta de ella halá con brajá. Eso es cuando yo quiero hacer de la masa el mismo tipo de pan. Es el mismo tipo de masa y con esa masa voy a hacer un tipo de pan. ¿Sabes? Pero si yo voy a agarrar una masa y con cada masa que separé voy a hacer un pan de un tipo, con la otra masa otro pan de otro tipo, y con la otra masa voy a hacer un pastel de un tipo, y con la otra masa voy a hacer otro pastel de otro tipo. El momento que yo dividía esas masas, a pesar de que en el momento de que yo preparé la masa completa era una masa que en su cantidad tenía la obligación de halá, el momento que yo dividí esa masa en varias partes para preparar diferentes tipos de farináceos o de panes y de pasteles, y en cada uno de ellos no hay shiur, no hay medida de halá, entonces ahí está patur de halá, está eximido de hacer halá. La halajá es de que si yo esa masa la dividí en pedazos pequeños y en cada uno de ellos no hay medida de halá,
Si yo preparo con esa masa el mismo producto, se mantiene la obligación de la mitzvah de jalá, pero si yo preparo con cada masa cosas diferentes, entonces ya la mitzvah de jalá, en ese caso, ya no es obligatoria, no tenemos mitzvah de jalá y la persona está eximido de apartar jalá en un caso así. Al comienzo, cuando la hizo, no sacó la porción, o sea, cuando está junta, saca la porción, ya no cubre el resto. Si no, entonces es el punto, de que si yo hago una masa y yo sé que voy a agarrar esa masa y la voy a dividir en 10 pedazos y con cada pedazo voy a hacer otra cosa diferente, ya desde el principio esa masa no tiene obligación de apartar la jalá. Pero si yo sé que con eso voy a hacer, yo qué sé, voy a hacer jalot para Shabbat, panes para Shabbat, pero todos van a ser iguales, solamente que los quiero preparar pequeños, más pequeños, por porciones. Le digo, sí. Entonces, o por ejemplo, yo que sé, tengo una masa para preparar pitot. Entonces, todas las pitot van a ser iguales. Pero cada pita es pequeña, ¿sí? Si yo mido cada pita por su lado, cada pita no tiene shiur de jalá. ¿Mejor? Pero como al final voy a hacer el mismo tipo de pan, en el momento que yo tengo esa masa, aparto la jalá y con eso cumplí la mitzvah. Pero si yo sé que voy a hacer con esa masa diferentes tipos de productos, entonces en ese caso, afirmo que al principio sí tenía la medida para sacar jalá, en un caso así no tengo la mitzvah de sacar jalá. Todo. O sea, otra halajá que tiene que ver con esto, que es interesante, es qué pasa si mi intención es preparar panes, pero no me los quedo todos yo, sino que yo quiero hacer panes para regalarle a mis vecinos. O sea, yo me voy a guardar mis jalot, pero le voy a dar al vecino de arriba, de abajo, del costado, ¿beseder? Ya fue. Entonces, según la halajá, también cuando la masa es de un solo tipo y tiene shiur para sacar jalá, si la intención es dividir la masa a varias personas, o sea, yo desde un principio sé de que esta masa va a ser para Reubén, esta va a ser para Shimón, esta va a ser para Leví, esta va a ser para Yosef y la otra va a ser para mí. Desde un principio. Y otra vez estamos en la misma. Toda la masa junta tiene shiur jalá, pero si yo la mido de acuerdo a cada persona a la cual le voy a repartir, ya no hay shiur. Ya no hay medida de jalá. Ya es una medida más pequeña. Entonces, en un caso así, que no se divide, no se saca la jalá. Que, si esa es mi idea original desde el principio, no tengo la obligación. Yo quiero darle ¿sí? Yo preparé la masa y le voy a dar la masa antes de hornear, ¿sí? Le voy a dar la masa a cada uno de los vecinos, una parte, ¿qué? Entonces no se saca jalá en un caso así. Ya, pero ¿qué pasa si yo tengo una masa que tiene shiur de jalá, pero yo no le quiero dar a mis vecinos masa, yo le quiero dar a mis vecinos ya la jalá terminada? Entonces yo voy a preparar todas las jalot en mi casa, ¿ceder? Cuando la intención es repartir todas esas jalot a los vecinos, y otra vez, en un caso así, no hay shiur de jalá para cada una de las personas de las cuales yo le voy a dar. La diferencia del caso anterior es de que en el caso anterior yo les di la masa. Cada uno recibió la masa y él preparó el pan en su casa. Entonces ahí dijimos que no se aparta jalá. En este caso, ¿qué? Si yo agarro una masa y la divido en varias jalot y quiero compartir con mis vecinos y regalarles partes de la jalot, ya horneada. ¿Qué? Ya horneadas. ¿Qué? Najón, por cuanto que en el momento de la amasada y de la horneada todo estaba en mi poder,
Entonces ahí sí tengo que apartar jalá, afirmo que al final la voy a repartir y teóricamente a nadie le va a quedar un pan que tiene shiur de jalá en sí mismo. ¿Entendía la diferencia? Entonces, cuando el producto es repartido desde el principio, la masa sin hacer no se aparta jalá, afirmo que el que preparó la masa es shiur de jalá. Pero si él ya preparó todo en su casa y lo horneó y recién después de eso lo reparte, entonces ahí sí tiene que apartar jalá. Con braja, normal. ¿Qué? Rob, perdón. ¿Qué? En la anterior, si uno de los vecinos que le estoy regalando la masa sin hornear, sí, me pregunta si saqué la jalá. No, dígale. No, la repartí en varias. Levante. La pregunta, ¿qué le dio? ¿Si le dio la masa o le dio el pan listo? No, la masa en la anterior, la masa sola. No cuando repartió el pan, la masa sola. Entonces usted le dice al Señor que por cuanto que él recibía una masa pequeña, no hace falta que aparte jalá. ¿Sabes? Afirmo que esa masa vino de una masa más grande. Sí, por eso. No hace falta. Aquí se acostumbra mucho, por ejemplo, en las escuelas, que en Erev Shabbat los niños preparan jalot para la casa. Lahmanimot, kaele, ¿sabes? Ya fe. O en los jardines, bejula. Entonces, cada niño recibe, como van, su masa para preparar la jalá, ¿sí? Y cada uno recibe su masa y le da su formita, lo que sea, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en un caso así, yo le di a cada niño ya su masa para que la prepare. Entonces, por lo tanto, afirmo que en total, entre todas las masas de los niños hay shiur de jalá. Como la ganene, ¿sí? Como la maestra separó las masas para que cada uno le dé su formita como le guste, rejule, y recién después las pusieron en el horno, y bueno, y cada pancito es bueno para cada niño. Entonces, que es lo que ya se separó de antemano cuando era masa, y por eso no hace falta, en un caso así, jalá. No haría falta separar jalá. ¿Qué? ¿Qué? O sea, eso es, yo qué sé, cuando la masa que cada uno preparó tiene su nombre o cada uno sabe a quién le va a tocar. Le pone el papelito con mejor. Pero, si cada niño prepara su masa, pero al final, bueno, el pan que salga se le da a cualquiera. Entonces, básicamente, en un caso así, que la repartición del pan es después de que ya se hizo el pan. No es el momento de la masa. Es mejor de que cada niño preparó su masa, pero no significa que ese pan es el que él va a recibir. Entonces, como al final, ¿sí? En realidad, las masas eran de todos juntos y recién al final, después de hornear, se va a recibir cada uno su pan. Entonces, ahí sí hay que apartar jalá, como en el caso anterior. Bekitur, entonces la regla es muy simple. Cuando yo reparto la masa antes de prepararla a personas diferentes, lo que había en el total anterior no es relevante y lo que fija la obligación de jalá es lo que recibió cada uno. Masa sin hornear. Vedio. Y si ya la masa está lista, ya se preparó, ya tengo los panes, y después de eso yo repartí esos panes a los vecinos o a los amigos o a la familia o a quien sea, como yo ya preparé eso en mi casa y había shiur de jalá, tengo que apartar la jalá. ¡Top! Besad. עכשיו, bueno, entonces, ¿cómo se aparta la jalá a la jalá maase? Después de que yo ya preparé la masa, y aquí hay que tener cuidado, ¿sí? La jalá se aparta recién cuando ya tengo masa. Masa. Entonces, si yo agarré harina, tengo harina y le tiré agua, pero todavía no está hecha masa. Empezó a pegarse el agua con la harina, eso todavía no es masa. Si yo aparto de ahí jalá,
eso no es jalá. Eso no es jalá, no sirve. No sirve. ¿Sí? Ya tiene que estar mezclado de alguna manera el agua con la harina y que ya tenga una conformación que se considera masa. ¿Quién? Voy a hacer 5 tandas de masa para hacer muchos panes en el mismo día. Sí. Y cada tanda va a pasar de la medida mínima para... Tengo que hacer la verajá. ¿Cada tanda? Teóricamente no. Se pone kavaná en la primera vez para todo lo que voy a hacer en el día. Panadero, lo que sea. Mejor. Por eso se llama masa. Ya tiene que haber pasado por el proceso de amasar. Mejor. Ya cuando la amasas, así ya se Lo que pasa que, por ejemplo, la masa del trigo no es como la masa de la cebada. No sé si alguna vez les tocó hacer masa de cebada, pero la masa de cebada no se une de una manera tan compacta como el trigo. Pero bueno, cada uno de acuerdo a cómo es. Es como chicluda, como se Pero bueno, eso en la cebada es la masa. Esa es la masa de la cebada. Ya fue. Entonces, luego de que ya tenemos la masa, entonces decimos braja. Si tenemos el shiur, como dijimos antes, de 1 kilo aproximadamente 700. Y el texto de la brajá difiere. Hay varios textos para esta brajá. La brajá es Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav betzivanu. ¿Sí? Esta es una mitzvah y por eso el texto es de la brajá, de las mitzvot. Ya fue. Que nos santificó con sus mitzvot. Y nos ordenó. Entonces, un texto dice lehafrish jalá, separar la jalá. Hay quienes dicen lehafrish truma. Hay quienes dicen lehafrish jalá truma. ¿Sí? Algunos de las comunidades sefaradiot. Entonces, cada uno hará como se acostumbró en su comunidad. Y bueno, la persona que tiene un sidur y ve que en el sidur dice de esa forma, entonces puede confiar de que esa es la brajá que se dice. De cualquier forma, cualquier tipo de los textos está bien, según la halajá, y se sale y se cumple con la brajá. En ese momento, después de haber dicho la brajá, agarramos un poco de la masa, ¿sí? Leja tejilá, es bueno tomar un kezait. Un kezait. ¿Alguna forma de agarre? Entonces vamos a ver. Okay. Vamos a ver. Y cuando hacemos eso, decimos arei zo jalá. Yo aparté esa medida. ¿Sí? Un kezait sería aproximadamente unos 30 gramos, más o menos. Entonces digo arei zo jalá. Esto es jalá. O sea, para que la separación de la jalá esté lo más cercana a la brajá, entonces hay quienes dicen que lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero, antes de la brajá, sacar la medida que uno piensa que va a separar, que luego la junte nuevamente con la masa, para que esa parte que él va a sacar ya está lista para sacarse. ¿Sí? Que no tienen que empezar ahora a ver cuánto tiene que sacar, sino que esa medida ya la tiene. Pero que no esté separada, sino que la vuelva a juntar para que se considere parte de la masa. ¿Entienden? Porque si ya lo separó, ya hizo la mitzvah. ¿Mejor? Entonces, primero que separe la cantidad que va a necesitar, que la pegue nuevamente, pero ya tiene la forma, o sea, ya ve que eso es lo que tiene que apartar. ¿Mejor? ¿Ya fue? Entonces, ahí que diga la barajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, lehafrish jalá min ha'isá, ahí aparta esa partecita y dice, arei zo jalá, esta es jalá. Muy bien, ya fe.
Eso es cuando hay brajá. Cuando no hay brajá, porque la medida es más pequeña, tiene 1,5 kilos, no llega a la medida que se dice brajá. Entonces agarra parte de la medida y dice areizo jalá. Esta es jalá, pero no dice la brajá porque no tiene la medida. Entonces, ¿qué hacemos con la jalá? Entonces, como ya explicamos hoy en día, la jalá no se puede consumir. En un principio habría que dársela al Cohen, pero la jalá es kodesh, tiene santidad, es kadosh. Y por eso, la jalá en sí misma recibió tumá porque entró en contacto con agua. Y los Kohanim también, y todas las personas hoy en día se consideran que están en situación de tumá. Y por eso no podemos darle la jalá al Cohen. Y por eso, ¿qué tenemos que hacer con la jalá? Básicamente quemarla. No se puede tener de ella satisfacción. Se quema. ¿Qué? Ya, pero hay un problema. ¿Por qué? Porque la jalá básicamente hoy en día es como un alimento que no se puede comer. Y si yo lo voy a meter junto en el horno, para que se queme en el horno junto con el pan del cual lo separé, entonces estoy como juntando algo que no se puede comer con algo que hay que comer. Pero hay diferencia entre hornear y quemar, ¿no? Sí, lo me llané, pero yo lo puse en el horno, yo qué sé, de alguna manera. Okay, sí. Okay, ya, okay. No, entonces, en el horno que hay un alimento que está prohibido. Y en el momento que yo estoy horneando el pan, que ahí también se está quemando algo que está prohibido. ¿Qué? ¿No se contamina el horno también ahí con todo eso? ¿No se contamina ahí con una problema? Entonces por eso, entonces para solucionar el problema, hay otras soluciones. Hay quienes hacen con la masa, no la dejan libre, o sea, no es que ponen la masa directamente sobre el horno, sino que la envuelven en papel aluminio. En el momento que está envuelta en papel aluminio, no hay contacto directo de la masa con el horno, y eso puede solucionar el problema. Si la persona tiene dificultad de quemar la jalá y se le complica, entonces que la entierre en la tierra o que la tire a la basura, pero con una condición: que la envuelva en 2 envoltorios, o sea, que le ponga dentro de 2 bolsas, dentro de 2 bolsitas. Caja, una bolsita y la bolsa grande, ya son 2 envoltorios, básicamente. ¿Sabe? Eso se hace ¿para qué? Para no insultar a la jalá. ¿Sabe? Que en realidad se tendría que haber quemado o se tendría que haber enterrado. Entonces, las 2 cosas se me complican. Para mí lo más fácil, y hoy en día mucha gente eso es lo que hace: envuelve la jalá, la masa básicamente, y la envuelve en la bolsa, otra bolsita, 2 bolsitas, la cierra bien, las tira a la basura, y con eso solucionamos el problema. El tema es de que la jalá que separe no se descomponga con la basura, ¿sí? Eso es una especie de insulto a la mitzvah, y por eso la envolvemos para que no haya contacto entre la jalá y la basura a donde yo la tire. ¿Y en la tierra también hay que envolverla? No, en la tierra no. En el momento que la enterré, más bien. Todo. Eso es cuando la persona es despierta. ¿Qué pasa cuando la persona es media dormida? Se levanta muy temprano a hacer la jalá, está dormido. y se olvidó de sacar jalá? Ya tiene el pan listo y se olvidó de sacar jalá antes, o sea, cuando ya era masa. Entonces, ¿qué hace ahora? Ya ese pan se puede comer, no se puede comer. ¿Qué se hace cuando el pan está listo y no se apartó la jalá anteriormente cuando era masa? Entonces, según la halajá, se puede apartar masa del pan cuando ya está hecho. Cocinarlo. Sí. Se puede sacar pan. ¿Ah? Sí. Si hay shiur, con braja. ¿Qué? El problema que va a tener una persona, por ejemplo, es que se hizo jalot para Shabbat, y esa jalá o esas jalot las va a usar en Shabbat. Si va a tener que cortar la jalá, ya la va a tener incompleta, ya no le va a servir para el lejem mishneh, para los panes de Shabbat, mejor. Hay que usar 2 panes
y siempre los panes tienen que ser completos. En el momento que yo tenga que sacar una parte del pan para la mitzvah de jalá, ya voy a incompletar uno de los panes. Entonces por eso, también por ese motivo, pero también por el motivo de que de jatejilá, la jalá siempre se aparta cuando es masa, entonces hay que hacerlo en su momento adecuado. Pero si la persona se olvidó o se le pasó, no va a poder comer ese pan hasta que le aparte la jalá. Te la va a tener que apartar cuando ya es jalá. ¿Qué? Sí. Si tiene los panes, no sacó la jalá, sí, ya está el pan hecho. Si usted hace el kiddush para bendecir el pan, sí, usted puede separar jalá no. Después de la verajá. Ahora vamos a ver. No se puede apartar jalá en Shabbat. Asur. Asur. Todas las cosas que se deben arreglar en los productos que tenemos, productos vegetales que vamos a estudiar, trumot, masrot, jalá, todo eso no se puede hacer en Shabbat. Hay que hacerlo en Erev Shabbat. Si yo tengo una jalá y yo sé de que de esa jalá no se apartó, o sea, tengo un pan de Shabbat, o lo más allá de Shabbat, ¿no? Shabbat, y yo sé de que ese pan no se apartó la jalá que corresponde, no lo puedo comer en Shabbat. Es un problema. No se puede comer porque estoy haciendo tikkun. Es como si estoy arreglando ese alimento en Shabbat. Entonces, no es isur de la Torah, pero es isur de Jajamim. En Jutz Laaretz, como la mitzvah, en la diáspora, como la mitzvah de jalá tiene una fuerza menor que en Eretz Israel, entonces lo que puede hacer la persona si está en una situación así, por ejemplo, está invitado en una casa, fue a comer, y él no sabe hasta qué punto en esa casa la barata bait, la señora de la casa, sabe bien la salahot de jalá y le sirve ahora para comer pan en Shabbat, ¿sí? Y él no está seguro, no confía de que la señora sacó jalá. En la diáspora uno puede comer el pan y dejar al final un pedacito, que ese pedacito lo va a considerar como jalá. Lo envuelve en una bolsita y disimuladamente que nadie se dé cuenta. Sí, pero ese patente sirve en Jutz Laaretz, no en Israel. En Eretz Israel ese patente no sirve. ¿Ah? ¿Entendieron? Lo que pasa es de que se hacía así en el lugar en que estaba en Jutz Laaretz, así lo hacían, pero no entendía si era... No, pero eso no se debe hacer la jatjila, así no se debe hacer. La masa, la jalá hay que apartarla en el momento que se prepara la masa. Esa es la última opción. Que cuando uno hace Birkat Hamazon tiene que haber un poco también de jalá o de pan en la mesa. Eso es para que la brajá del Birkat Hamazon recaiga sobre el pan. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de un pan que yo tengo que comer en la seudá. Y si no le apartaron la jalá, no se puede comer. Es un pan prohibido para el consumo. ¿Qué? Ya, otra situación que puede suceder, y eso por ejemplo sucede o sucedió cuando preparamos las masas para la matzá. Y aquí no hablo de la matzá que se prepara en las fábricas, ¿sí? Porque los mixers de las fábricas sí tienen shiur de jalá, ¿sí? Ahí hay una buena cantidad de masa. Pero la halajá oficial dice que cuando nosotros preparamos matzá, básicamente la matzá que preparamos a mano, la masa con la que voy a preparar la matzá, cada masa no puede tener medida de jalá. O sea, tiene que ser una medida pequeña, ¿sí? ¿Por qué?
Porque aquí entramos en temas de hametz. Una masa que es muy grande es más difícil de amasar. Y si es más difícil de amasar, tarda más tiempo. Y si tarda más tiempo, se me puede volver hametz, se me puede fermentar. ¿Cómo soluciono el problema? Preparando cada vez masas pequeñitas. ¿Ah? Los mixers, las grandes. No, los mixers es otra cosa, porque es máquina. Yo estoy hablando aquí que yo preparo a mano. Entonces, cuando preparo a mano, entonces, si yo tengo una masa grande, se me va a dificultar más amasar eso, prepararlo y luego alisarlo y prepararlo, y hasta que lo meto en el horno ya se me pasaron los 18 minutos. Entonces, ¿cómo solucionó el problema? Preparando masas pequeñas. Y según la halajá, siempre esas masas son menores de la obligación de apratar jalá. ¿Vedio? Najón. Pero, si yo, por ejemplo, estoy en un lugar y estoy preparando esas matzot, al final, la cantidad total de las matzot que voy a tener, si yo las junto, sí van a tener obligación de jalá. En el momento que yo preparé la masa, cada masa por sí misma no tiene obligación de jalá, porque es una bonagit, que es una masa que tiene, yo qué sé, 1 kilo. ¿Sabes? 1 kilo de masa. Entonces, no hay obligación de apartar jalá. ¿Sí? Pero luego, cuando se me junten, ¿sí? Entonces yo preparé una masa de 1 kilo, hice todo entró en el horno, se acabó ese kilo. Después preparo otro kilo más. Otra vez lo mismo. Otro kilo más. O sea, después todos esos kilos se juntan en un lugar. Ahora en total, ¿tengo shiur de jalá o no tengo shiur de jalá? En total. Ahora tengo ya medida de jalá. Tengo ahí 20 kilos de matzot. Entonces, ahora cuando se me juntaron esos 20 kilos de matzot, ¿tengo que apartar jalá o no? Aquí tengo una situación. En el momento que yo preparé cada masa, no había shiur de jalá. Pero ahora cuando junté todas las matzot que preparé en esas 5 horas, ahora sí tengo shiur de jalá. Lo que pasa es que el shiur de jalá es no cuando era masa, sino cuando ya es pan, cuando ya es matzah. ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? ¿O no lo comprendí? Sí. Allá donde fuimos... Rega, entonces ¿se comprendió el tema? Entonces la pregunta es, ahora cuando yo tengo todas las matzot beyajat juntas, horneadas, y ahora las tengo que empezar a repartir para todos los que trabajaron ahí. Ahora cuando todo está ahí junto, ¿hay que apartar jalá o no hay que apartar jalá? Esa es la pregunta. No. Es la última oportunidad que le queda. Es la última oportunidad que le queda. No, ya está horneada. No hay que apartar. Yo digo que no. Yo digo que no. Entonces, la halajá es así. El que hace varias masas del mismo tipo, y es matzah, es el mismo tipo, y en cada una de ellas no hay shiur de jalá, como en este caso, pero luego, aunque sea después de haber horneado, se juntaron todas las jalot, y entre todas sí hay shiur de jalá, entonces ahí tengo que apartar jalá. Y por eso, leja tejilá, cuando se hornean varias masas en el mismo tiempo, ¿sí? Eso es lo que corresponde hacer. ¿Qué? Entonces, en las fábricas de matzot a mano, cuando terminan de preparar las matzot, tienen que tener mucho cuidado de que no lleven a la venta las matzot y se olviden de apartar la jalá, porque tienen que apartar jalá. O sea, a veces hay lugares donde van personas a, ¿cómo se llama?, a preparar sus matzot, ¿sí? Grupos de personas de esta yeshiva, de este lugar, de esta familia, no me llamen.
Cuando ellos terminan de preparar todas las matzot, ¿qué? Entonces, ¿qué hacen? Ponen todas las matzot en un solo lugar juntas, ¿sí? Encima de una mesa, ¿sí? O encima de una, no sé, de una canasta o de un lugar grande donde entran todas las halot. Y eso provoca de que básicamente todas las matzot se consideren que están juntas. Hay quienes dicen que es suficiente con que haya un mismo techo. Aval, eso es lo que es la Tejilá. Y en un caso así, ¿sí? Cuando yo junto básicamente todas las matzot, o los panes, en el caso de que sean panes, y los pongo en un solo lugar, en un solo keli, en un solo utensilio, o en una mesa que los junta. Y a veces, por ejemplo, si la mesa tiene como un borde, entonces la mesa se considera como keli. Si no tiene borde, que dicen que es mejor taparlo, todo, no me llene. Esos ya son detalles en la halajá, pero al final, el momento que se junta todo, hay que apartar jalá con brajá y luego se reparte a cada uno lo que se va a llevar a su casa. ¿Qué? Entonces, esta es la halajá, una halajá especial, que a filo de que en el momento de la preparación de la masa no había obligación de sacar jalá, pero como al final todo esto se junta, entonces sí apartamos jalá cuando se juntan todos los panes ya listos, o las matzot listas, como en este caso que acabamos de platicar. Ya fue. Bueno, pasamos allá. Y si yo separo, Para tener aire. Sí, pero yo separo ojalá, pero no, lo hago porque estaba inseguro si era de separar o no. Está bien, pero sin braja. Cada vez que tú apartas jalá, sí, o trumot, tu mastrot, o lo que sea, porque estás en duda qué fue lo que pasó ahí, lo apartas, pero no dices braja. Gracias.